Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Problemas eléctricos en la aeronave de BOA causó zozobra en vuelo Miami-Santa Cruz. La aerolínea confirmó las fallas mediante un comunicado que dijo que trasladó a los viajeros y reprogramó el vuelo. Sin embargo, varios usuarios denunciaron malos tratos de la aerolínea nacional. ESA plantea sugerencias económicas. Montenegro le recuerda su apoyo a Áñez y su gestión de 2004. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la economía se encuentra en franco proceso de reactivación, con medidas como la inversión pública y la redistribución de los ingresos. Bolivia no recibirá más dosis de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca. El gobierno boliviano decidió que no recibirá más dosis de Sputnik V y AstraZeneca, pese a los contratos firmados, debido a que con la compra de las vacunas Sinopharm ya se cuenta con la cantidad de dosis requeridas para el total de la población vacunable. Padres de escuelas fiscales y de convenio rechazan retorno de clases presenciales. El pronunciamiento surge después de que el Ministerio de Educación aprobara un instructivo para que estudiantes vuelvan a las aulas para cumplir con las labores educativas, adoptando todas las medidas de bioseguridad. Comité Pro Santa Cruz denunciará a Evo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La determinación fue asumida luego que la Corte Internacional de Derechos Humanos señaló que la reelección indefinida no es un derecho humano. Dueños de autos chutos presentan proyecto de ley para nacionalizar 200.000 vehículos. Un grupo de los dueños de autos chutos presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para nacionalizar al menos 200.000 vehículos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en el noticiero Neyri Palcha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Varios muertos mientras intentaban subirse a un avión y escapar de los talibanes se ha registrado el pasado lunes, donde del aeropuerto de Kabul intentaron subirse a un avión cayendo trágicamente. Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Varias personas han muerto este lunes mientras intentaban acceder a uno de estos aparatos. Al menos 2 cayeron de un avión en marcha y otras 3 fallecieron por disparos tras una confusa refriega entre un talibán y militares estadounidenses. El pánico y el caos del aeropuerto contrastan con la aparente calma que reina en las zonas controladas por los talibanes. Sus portavoces insisten en que no tomarán represalias contra la población, aunque hay noticias de saqueos y abusos por parte de sus milicianos en algunas localidades.
Tras 20 años de guerra, los talibanes han tomado Afganistán casi sin disparar un solo tiro. El ejército afgano, 5 veces superior en número, pero muy desmoralizado por la retirada de las tropas estadounidenses, huyó despavorido ante su presencia, como también lo hicieron decenas de miles de personas de todo el país que buscaron cobijo en Kabul. Y aumentan a 1.300 los muertos tras el sismo, mientras el país de Haití sufre una crisis también por la pandemia. Es la desesperación tras la tragedia. Haití revive su peor pesadilla después de que un grave terremoto dejara cerca de 1.300 muertos y al menos 5.700 heridos. Los hospitales de la ciudad más afectada, Le Caille, están desbordados por las víctimas del temblor, mientras los equipos de rescate trabajan a destajo para encontrar a supervivientes bajo los escombros. La catástrofe llega en un momento delicado para el país, poco más de un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que sumió al país en una grave crisis política y social. En una entrevista a Euronews, Florent del Pinto, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, explicaba que la situación antes ya era muy vulnerable. No cesa el fuego en España, Marruecos, Grecia e Israel, y los vientos ocasionan que el fuego se expanda. Ya son más de 10.000 hectáreas de terreno que ha consumido las llamas. Un incendio más en Grecia, esta vez en la región de Keratea, al sureste de Atenas, ha hecho que las autoridades desplieguen aviones cisterna y efectivos de bomberos por la zona. Los fuertes vientos avivaron las llamas y dificultan las tareas de extinción. 3 poblaciones han tenido que ser evacuadas. Y además del incendio en Grecia, en el centro de la península ibérica, en España, 10.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, que abarca un perímetro de 80 kilómetros y este lunes seguía avanzando peligrosamente. El incendio se inició este sábado entre los pueblos de Navalacruz y Cepeda de la Mora, en la provincia de Ávila. Unas 1.000 personas han tenido que ser evacuadas. Y este lunes continuaban los incendios en los bosques del norte de Marruecos. Los vientos cambiantes complicaban las tareas de extinción en Chefchaouen, donde 200 hectáreas de bosque habían sido arrasadas a última hora de la tarde del domingo. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. En la celebración del 145 aniversario de la provincia Gran Chaco en Tarija, el presidente Luis Arce entregó el decreto supremo que declara que el 12 de agosto es feriado en la región autónoma del Gran Chaco. Anunció que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se apoyará con proyectos para la instalación de líneas eléctricas, pavimentado y represas. Firmó un contrato para la implementación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Entregó una sala de emergencias y el centro oftalmológico del Hospital Fray Quebracho. Reinició las obras de redes de gas en Yacuiba. Tarija anunció la ejecución de una planta piscícola y un importante crédito para sustituir las importaciones en la región chaqueña a través de Sí Bolivia. A futuro vemos una Bolivia productiva, con sustitución de importaciones, con una región del Chaco productora industrializada. Los avances alcanzados por el gobierno nacional confirman que estamos saliendo adelante. ¡Que viva el 12 de agosto! Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Llegó el gobierno para masificar la vacunación en el Alto. El Gobierno Nacional
y la Alcaldía de El Alto inauguraron 14 puntos de vacunación masiva contra el COVID-19. Este esfuerzo conjunto para habilitar los 14 puntos de vacunación con equipos e insumos necesarios es un refuerzo a la campaña de inmunización y una respuesta inmediata para hacer que el pueblo alteño se vacune sin retrasos. Nuestra política económica, social, apunta a nuestros hermanos salteños, apunta a beneficiar a nuestros hermanos salteños. Si consolidamos la salud, a la vuelta de la esquina ya vamos a tener la reactivación económica, la reconstrucción de la economía que todas las familias alteñas están esperando. El Alto está con Lucho y Lucho está con el Alto. Estamos saliendo adelante. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Continuamos con más y el secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía del Alto ha denunciado que el sector movilizado en el distrito número 7 sería un grupo de radicales del movimiento al socialismo. Sí, efectivamente estamos en este momento para hacer una denuncia. Esta movilización está gestada por personas radicales al MAS, exclusivamente en el distrito 7. El señor Ramón Quispe, quien es vicepresidente de la FEJUVE del MAS, ha sido el que ha propiciado toda esta movilización con un sector pequeño. Queremos denunciar a la población, hacerles notar que esto ya es un tema más político. Creo que les ha molestado que nuestro presidente Luis Arce esté en la ciudad del Alto y desde el día de ayer se han empezado a organizar sectores como la señora concejal Vilma Lanoca organizando este bloqueo que es más político. Mientras tanto, ejecutivos del Distrito 7 mantienen su posición de radicalizar sus medidas de presión hasta que el municipio alteño apruebe lo que viene a ser el ajustado del presupuesto operativo anual 2021. Lamentables nuestras autoridades, nosotros exigimos las POAs de 2021, es un derecho de nosotros. Contribuimos también impuestos, eso nomás devuelve también una parte de derecho. Entonces las autoridades pertinentes como la alcaldesa tiene que aprobar la POA 2021. Caso contrario nosotros vamos a estar en las calles. Este paro es indefinido, hermana periodista. Hermana, yo he dado conferencia de prensa pública el día lunes y yo le he dado 72 horas, por lo menos que dé una convocatoria a todos los ejecutivos de organizaciones o a los 14 distritos para entablar el diálogo. Lamentablemente ellos no tienen ganas como autoridades. Entonces nosotros siempre hemos dicho, cuando nosotros, el que habla, año pasado igual, me conocen, el ciudad alteño. Entonces nosotros he dicho, el lunes va a haber paro, ahí está hermana, ya estamos bloqueando, entonces las autoridades, depende de ellos. Nuestro punto de bloqueo es, primer punto es Lagunas, segundo es Villavista, tercero es acá, subalcaldía, cuarto es el Río Negro y el otro lugar de Playa Verde. Una noble causa por la organización Ruta Verde en la ciudad del Alto, que va a donar 60 casitas para cachorritos en la ciudad de La Paz, Oruro y Tarija, así también en la ciudad del Alto, donde el mismo se ha realizado con material reciclado. De las mascotitas San Roque, y bueno, hemos elaborado cerca de 60 casas que van a ser distribuidas en las ciudades del Alto, en La Paz, Oruro y Tarija. Durante todo este mes vamos a pedir la mayor responsabilidad y bueno, como verá, hemos hecho casitas que tienen la madera reciclada que hemos buscado de las barracas de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz,
y también los techos, que es importante, no están hechos con botellas PET, totalmente siguiendo nuestro margen de ser recicladores, y esperemos que estas 60 casas lleguen a los hogares y cuando para estos pediches de la calle, y las personas les pedimos que no destrocen estas casitas porque nos ha costado, es difícil el trabajo, nos falta concluir algunas todavía, pero reiteramos, todo este mes tenemos para poderlas ir entregando. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. El Alto de pie, con 14 puntos de vacunación para comprobar el desarrollo de la campaña de inmunización masiva en el Alto. El presidente Luis Arce visitó los nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19, donde fue recibido con muestras de afecto. Se pudo comprobar el compromiso del pueblo alteño a través de la participación masiva para recibir su dosis de esperanza. Por eso le decimos a nuestro pueblo alteño, aquí está su gobierno nacional para ayudarles en el proceso de vacunación. El Alto está con Lucho y Lucho está con el Alto. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Desde el próximo lunes 23 de agosto se reinician las labores escolares con el horario normal. Lo ha manifestado el director departamental de Educación, que desde el 23 de agosto se levanta lo que viene a ser el horario de invierno. Van a volver al horario normal. Esta semana más estamos en el horario de invierno y luego ya levantamos con la intensidad del tiempo que ha ido mejorando cada vez más. Y por lo tanto ya se levanta lo que es el horario de invierno a partir del 23 de agosto. Después ya van a ingresar a partir de este lunes, donde están las unidades educativas presenciales a las 8 de la mañana, y en las semipresenciales, por supuesto, también es ahora. A distancia también van a ingresar ya seguramente a sus plataformas educativas, etcétera, etcétera, pero el horario de invierno ya se levanta y a las 8 de la mañana ingresarán las labores educativas en el turno de la mañana. Y en el turno de la tarde, en cualquiera de las modalidades también, ya inician como corresponde, salen en el horario normal en la tarde. Continuamos con más, y la Oficina Legal de Servicios Legales Municipales del Distrito número 12 de la Ciudad del Alto ha atendido entre el mes de mayo, junio, julio, más de 120 casos de asistencia familiar. Nosotros legalmente están inscritos 63 urbanizaciones, pero tenemos también 7 urbanizaciones que no están inscritas. O sea, el Distrito 12 tiene 70 urbanizaciones. Al primer golpe, al primer insulto hay que detener. Si esto va a continuar, va a ser un ciclo de nunca acabar. La persona que ya ha levantado la mano, en otro ya te puede llegar a matar. Pero si tú no lo detienes, esto va a continuar. Hay que frenarlo desde el principio para que no te esté insultando, no te esté agrediendo. Por un juego se puede empezar, pero eso hay que frenarlo. Si no frenamos, las consecuencias nos pueden llegar a llevar flores a una tumba. Y eso es lo que no queremos. Les pedimos a todos los varones, mujeres,
que tomen conciencia. Al golpear a una mujer, piensen en una hija. Al golpear también la mujer al hombre, también piensen que tienen hijos. Y nosotros como padres no queremos que nuestra hija o nuestro hijo caiga en esta situación. Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la zona Cosmo 79 dio con el paradero de una vivienda donde se realizaban fiestas clandestinas. Son 5 los administradores que convocaban a estas fiestas mediante las redes sociales y en el lugar se han encontrado a 11 menores de edad. Un domicilio ubicado en la calle Totoroco, número 1025 de la zona Cosmos 79, donde a través de inteligencia se ha llegado a identificarse que se estaría consumiendo bebidas alcohólicas de forma clandestina en dicho domicilio. Es por tal motivo que se realiza la intervención de dicho domicilio, en donde se encuentra el señor Rubén Gregorio Malque Quispe, de 37 años de edad, el mismo que sería el dueño de la casa y el encargado de recepcionar a estas personas que se constituían para beber bebidas alcohólicas. Así también se tenía la complicidad de 4 ciudadanos, 2 señoritas, la señorita María Liz Vázquez Guaychu, de 19 años, y la señorita Ingrid Nayeli Fernández, quien las mismas se encargaban de captar a través de las redes sociales, Facebook, creando así grupos de amistades para poder reunirlos y poder cobrar algún monto económico para que se les lleve a algún domicilio a consumir bebidas alcohólicas de forma clandestina. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Llegamos a la cumbre. Así fue inaugurada la primera cumbre para la reconstrucción económica y productiva en Cobija. El inicio de la cumbre en Pando es parte de la Marcha al Norte, una estrategia para integrar Beni, Pando y el norte paceño. El objetivo es apoyar el gran potencial productivo de la región, integrado a infraestructura caminera, hidrovías y mercados para la industrialización de los productos de la región. Esta importante cumbre marcará la agenda de los próximos 5 años. Pando debe integrarse al mercado interno boliviano. Todos los departamentos tienen que integrarse aún más, desde la producción agropecuaria hasta la producción industrial y manufacturera. Estamos saliendo adelante. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Llegamos a la recta final, gracias por su preferencia, el reencuentro será en otra oportunidad con mi persona, que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Problemas eléctricos en la aeronave de BOA causó zozobra en vuelo Miami-Santa Cruz. La aerolínea confirmó las fallas mediante un comunicado que dijo que trasladó a los viajeros y reprogramó el vuelo. Sin embargo, varios usuarios denunciaron malos tratos de la aerolínea nacional. ESA plantea sugerencias económicas.
Montenegro le recuerda su apoyo a Áñez y su gestión de 2004. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la economía se encuentra en franco proceso de reactivación, con medidas como la inversión pública y la redistribución de los ingresos. Bolivia no recibirá más dosis de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca. El gobierno boliviano decidió que no recibirá más dosis de Sputnik V y AstraZeneca, pese a los contratos firmados, debido a que con la compra de las vacunas Sinopharm ya se cuenta con la cantidad de dosis requeridas para el total de la población vacunable. Padres de escuelas fiscales y de convenio rechazan retorno de clases presenciales. El pronunciamiento surge después de que el Ministerio de Educación aprobara un instructivo para que estudiantes vuelvan a las aulas para cumplir con las labores educativas, adoptando todas las medidas de bioseguridad. Comité Pro Santa Cruz denunciará a Evo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La determinación fue asumida luego que la Corte Internacional de Derechos Humanos señaló que la reelección indefinida no es un derecho humano. Dueños de autos chutos presentan proyecto de ley para nacionalizar 200.000 vehículos. Un grupo de los dueños de autos chutos presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para nacionalizar al menos 200.000 vehículos. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.